vamos a hablar un poquito de los retos para las ingenieras en el sector. Y es por eso que nos acompaña esta mañana Alejandra Corrales Meléndez. Ella es ingeniera industrial de la Universidad de Costa Rica y actualmente trabaja en Boston Scientific como gerente de ingeniería de manufactura. Y esta mañana nos hablará del tema del reto de liderar para las mujeres. Adelante. Muchas gracias. Bueno, para presentarme tengo acá un pequeño slide. Quería contarles de dónde vengo y quién soy, como para hablar un poquito de pasado y presente. Yo soy de San Carlos, estudié en la Universidad de Costa Rica, en realidad en la sede de San Ramón, que es lo que me queda más cerca. Estudié ingeniería industrial, después de que me gradué, hice mis primeros 2 años en Hospira, que hoy ya no se llama Hospira, se llama ICU y es una industria médica que está en Global Park en Heredia. Después de eso trabajé otros 2 años en Pipasa, que ahora lo adquirió Cargill también, y durante todo ese tiempo trabajé en ingeniería de calidad, por llamarlo así. Después de eso me moví a Boston Scientific y en Boston Scientific ya tengo 13 años trabajando. Soy de una familia donde somos muchas primas y me encanta decirlo porque la mayoría, ¿verdad?, de cada uno de mis tíos y tías tiene más mujeres que hombres, y entonces crecí en un ambiente en el que para mí es como una red de mujeres porque siempre tenía más amigas que amigos y eso me ayudó muchísimo a sentirme muy cómoda trabajando entre mujeres, además de que soy la mayor de tres mujeres en mi casa. Anteriormente trabajaba, digamos, cuando empecé a trabajar en Boston, empecé como ingeniera de calidad de sustaining, que llamamos nosotros, que es como la persona que se encarga de asegurarse que durante la manufactura, durante la producción, estemos cumpliendo los requerimientos de calidad. Luego de eso, como a los 2 años, dentro de Boston igualmente me moví a ser ingeniera de calidad, pero para desarrollo de procesos nuevos, digamos, de cuando íbamos a lanzar una nueva familia de productos, entonces yo estaba ahí para ayudar con la parte de que estábamos cumpliendo todo en términos de calidad para poder lanzar una nueva familia de productos. En la planta de Heredia, empecé en Coyol y hace como 9 años me moví a la planta de Heredia porque Boston tiene, bueno, actualmente 3, Coyol, Heredia y Cartago, entonces yo estoy en la de Heredia. Empecé en Coyol, me moví a Heredia y en Heredia me he movido ya por todas las áreas de producción que nosotros tenemos porque lo dividimos por unidades diferentes de negocio. También dentro de Boston Scientific he tenido la oportunidad de liderar un esfuerzo grupal que tenemos que son como grupos de interés y en particular el de mujeres. Entonces he sido la líder de nuestro grupo de mujeres, de la red de mujeres, por 2 años. Ahora tenemos nuevas líderes, ya cumplí yo la cuota y entonces ahora tenemos nuevas y se llama Empower Her, así se llama el grupo. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy mamá, esa es como mi primera definición de un niño de 9 años. Soy novia, hija, hermana, prima y amiga y como hasta ahí me alcanza. Porque además soy gerente de ingeniería de manufactura para una nueva transferencia de producto de la planta de Heredia en la que estoy trabajando. Tengo a cargo un equipo de ingenieros de diferentes carreras. No solamente trabajo con ingenieros industriales, tengo ingenieros mecánicos, electromecánicos, eléctricos, químicos, todos los que se le ocurran que sean aplicables a la manufactura. Y tienen diferentes edades, desde los que se acaban de convertir en ingenieros 1 porque venían de ser practicantes y ya recientemente se contrataron. Tengo unos que trabajan en proyectos, otros que trabajan en la transferencia o en las líneas de manufactura. Además de mi trabajo en Boston, me he dado chance de certificarme como coach, entonces eso es otra cosa que agrego a mi lista de quién soy actualmente. Me gusta mucho ser una gerente que se enfoca en el desarrollo del talento de su equipo y en lograr los resultados del negocio. Y me encanta trabajar en la industria médica porque aplicamos la ingeniería para salvar vidas, porque cada dispositivo que nosotros hacemos lo usa alguien en un hospital para diferentes procedimientos y en mi caso particular en la intervención cardíaca o electrofisiología,
¿verdad? Entonces, cuando ustedes escuchan esas historias de que alguna persona o algún familiar tuvo una intervención en el corazón, muchos de los productos que nosotros hacemos, se usen en Costa Rica o no, tienen que ver con esos procedimientos, entonces son muy delicados y las decisiones que se toman en el día a día pueden ayudar a salvar la vida de una persona. Y bueno, mucha gente cuando habla de mí dice que soy una persona muy leal a mi gente, a mi trabajo, a mis compañeros y a mis jefaturas, y que pues soy muy empoderada y que me gusta empoderar a la gente con la que yo trabajo. Entonces, bueno, cuando pensamos en el título de los retos para las mujeres como líderes en la ingeniería, lo que pensé que les podía compartir hoy es mi receta como en 3 pasos, para no hacerlo muy extenso. Y pues para mí, cada vez que yo tengo un nuevo reto o he tenido que afrontar un nuevo reto, he pensado como en 3 cosas. ¿Qué habilidades tengo yo a hoy que me pueden ayudar a afrontar ese reto? ¿Qué necesito aprender para terminar de ser la persona que puede afrontar ese reto? ¿Y qué conexiones nuevas tengo que crear para lograrlo? Porque muchas veces, ¿verdad?, cuando uno está terminando la universidad y entra a un lugar de trabajo, no necesariamente se va a ir ese trabajo con los compañeros con los que hacía los trabajos en la universidad, ¿verdad? Que ya veo aquí, ¿verdad? Siempre andan juntos algunos. Entonces, no necesariamente vamos a tener el trabajo en el que vamos a continuar con nuestra red de amigos y vamos a tener que hacer nuevas conexiones y vamos a tener que aprender cosas desde habilidades técnicas hasta habilidades blandas para empezar a comunicarnos y a ser líderes y a influenciar a otras personas en nuestro trabajo. Entonces, esas son como las 3 cosas que yo siempre pienso, y lo que les traje hoy es una listita pequeña de algunos retos que me han pasado a lo largo de ese proceso en el que he estado alrededor de 17 años trabajando como ingeniera. Entonces, se los voy a ir contando. Y ustedes, bueno, creo que no se ve muy bien el morado, pero es que el morado, como hoy es el Día Internacional de la Mujer, tenía que ser el color. Entonces, si no, yo se los leo. Entonces, creo que uno de los primeros que a mí me pasó como ingeniera y que tal vez a algunos de ustedes les pueda resultar interesante era que tenía que investigar la causa raíz de los problemas técnicos que tenía mi línea de manufactura como ingeniera de calidad de proceso. Entonces, cuando pensaba, bueno, ¿y yo cómo puedo resolver ese problema? ¿Qué tiene Alejandra que me puede ayudar? Y que tal vez ese sería mi consejo para ustedes, ¿verdad? Piénselo cada vez que tienen que hacer alguna nueva tarea, que si tienen en el cinturón aquí de herramientas. En mi caso, por ejemplo, yo sé que yo soy muy observadora, por eso estudié ingeniería. Me encanta leer y había que leer muchos manuales o procedimientos para entender cuáles eran las instrucciones que la gente estaba siguiendo para manufacturar. Me encanta resolver problemas y a hoy es una de mis cosas favoritas en el día. Me encanta armar y desarmar cosas para entender cómo funcionan. Entonces, en una línea de manufactura es muy útil, ¿verdad? Porque así uno no solo ve cómo lo hacen los operarios, sino que también yo podía ir en el laboratorio y hacer mis pruebas y entender qué era lo que estaba haciendo difícil para ellos, o que yo podía encontrar dónde había una oportunidad o por qué se estaba causando un defecto. La estadística, porque particularmente en ingeniería industrial estudiamos bastante estadística y muchas veces necesitaba ir a hacer pruebas y demostrar si los resultados eran aceptables o no. Y bueno, y soy una persona responsable. Entonces, ¿qué me pasaba? Que pasaba muchas horas en el trabajo al principio, de admitirlo. ¿Qué tuve que aprender? Porque era una cosa, era, como les decía, lo que yo ya llevaba y lo que me, digamos que me dio ese reto que al final pude adquirir a mi lista de habilidades. Tuve que aprender cuáles eran los inputs críticos de cada proceso. Entonces no era solo ir y desarmar las unidades y ver, sino que cuando una persona trabajaba en un proceso específico de ensamble, entender cuáles eran las variables que yo usaba como entradas, el proceso de transformación y qué tenía. Entonces tenía que entender la relación entre el input y el output para saber qué era significativo o no para el problema. Eso no lo sabía en la universidad. Entonces fue parte de lo que tuve que aprender en esos procesos de investigación, qué tipo de análisis de materiales podía hacer
Eso en aquellos tiempos en la universidad, o al menos en mi carrera, no se estudiaba tampoco muy a fondo, pero sí tenía a mi alcance en la empresa que yo trabajaba un laboratorio donde se podrían hacer muchas pruebas. Entonces tenía que ir a investigar y saber, bueno, si yo estoy investigando un desprendimiento que hubo de 2 componentes, puedo mandar a hacer un análisis del material para entender si las marcas que dejan es por arrastre, porque alguien hizo una fuerza extra, y eso me ayudaba a tener conclusiones y data para mi investigación. Tuve que aprender cómo redactar para la FDA o para cualquier ente regulatorio, porque la industria médica o la alimenticia, por ejemplo, son muy, muy reguladas. Entonces no basta con que hagamos el reporte como a veces lo hacemos normal, sino que hay que estar seguro de las palabras que usamos, porque mañana lo va a leer un auditor cuando venga a la empresa a revisar todos los documentos y los cambios que hemos hecho o los proyectos que hemos hecho, y tenía que redactarlo en inglés, ¿verdad? Entonces eso fue todo un reto también, porque no era solo mi trabajo y los resultados que lograba, sino que tenía que documentar todo lo que hacía. Y bueno, tuve que aprender a usar todos los sistemas de documentación y de calidad que existían dentro de Boston Scientific. ¿Qué nuevas relaciones, digamos, o conexiones me dejó? Bueno, mi mejor amigo era mi ingeniero de manufactura, porque en Boston nosotros trabajamos como en un, nosotros le llamamos un core team, pero es como un equipo de trabajo diverso, donde tenemos diferentes funciones que atienden un producto en particular. Entonces yo era la de calidad y tenía un compañero que era el especialista en manufactura. Entonces era con el que andaba mañana y tarde viendo los problemas que teníamos, porque los dos, desde nuestro diferente input, teníamos que resolver el problema. El supervisor de producción, también la persona que estaba a cargo de toda la línea, y otros ingenieros de calidad que me ayudaban porque yo apenas estaba aprendiendo el rol. Los muchachos de la línea que trabajaban ahí, era todos los días iba a hablar con ellos para ver qué notaban, qué creían que había mejorado, qué cosas podía trabajarse, etcétera. Las muchachas que eran las técnicas de calidad en aquel entonces, que estaban en el laboratorio Spears de Estados Unidos o de Irlanda, son muy nobles en decir que ellos solo hablan inglés, ¿verdad? Y en cambio nosotros aquí hablamos inglés y español todos los días en el trabajo, y eso es un esfuerzo adicional a los problemas técnicos que tenemos que resolver. Entonces son muy comprensivos al respecto, y ahí hemos ido trabajando. A hoy a mí me pasa que mi jefe es extranjero, entonces es un tema de todos los días ya archivado, pero creo que puede ser algo que uno cuando sale de la universidad no lo piensa necesariamente, pero quería decirles que tampoco se echen para atrás por eso, porque se aprende también en el camino. ¿Qué otro reto me pasó? Bueno, me convertí en mamá en el proceso de ser ingeniera, y cuando eso ya había vuelto a me había pasado, a ser ingeniera de manufactura. Y el ingeniero de manufactura tiene que estar cerca de la manufactura, ¿verdad? En el día a día, en la línea de producción, para asegurarse de que se mejora el proceso. Entonces, mucha gente me decía, pero ¿por qué quieres dejar calidad y pasarte a manufactura? Ahí no hay mamás. Ahí se quedan trabajando hasta tarde, es muy exigente, es muy cansado, no vas a tener tiempo. Pero bueno, yo siempre he sido de, no me cuenten, ¿verdad? Yo voy a ir a ver cómo me va. Y la verdad es que creo que, bueno, ahí les voy a contar cómo lo logré, pero creo que no me arrepiento para nada de ninguna de las dos cosas, ni de haberme convertido en mamá, ni de haberme movido a ingeniería de manufactura. Para mí, esto ha sido lo que más me ha ayudado a ser una buena líder, aprender a ser mamá. Pero bueno, es una decisión personal de cada uno. Cuando pensé en ser mamá, como buena ingeniera, yo siempre he sido muy planificadora, que es la última que está por ahí. Y tenía un Excel, ¿verdad? Que decía todo lo que tenía que comprar, todo lo que tenía que aprender, todo lo que necesitaba, según yo, para ser mamá. Entonces yo creía que eso era algo bueno. Mi amor por aprender, porque había un montón de cosas que no sabía, por más que me contaran que iba a tener que adquirir como nuevos conocimientos. Soy una persona resiliente, entonces iban a haber retos en los que seguro iba a llorar y me iba a sentir cansada, entonces tenía que encontrar la fuerza para seguir. Soy muy ordenada, muy observadora, y escucho mucho mi instinto de cuando yo siento que sí es algo que tengo que hacer o no es algo que tengo que hacer, y soy muy atenta. Entonces, muchas de esas habilidades las apliqué, pero para mi hijo, ¿verdad? Para poder concentrarme en él y que los dos pudiéramos crecer. ¿Qué aprendí? Bueno,
No voy a poder ponerlo todo en un solo slide, pero con respecto a lo que les decía de que soy súper planificadora, después de mi maternidad aprendí que las cosas no pasan como yo las tengo planeadas. Desde el primer día, desde el día que intenté tener a mi hijo y intenté parirlo y no lo pude parir y tuvieron que hacerme una cesárea, me di cuenta que nada iba a ser como necesariamente yo lo planeaba, aunque eso no quiere decir que uno no iba a planear, ¿verdad? Pero aceptar que a veces las cosas pueden cambiar y que uno tiene que aprender en el paso cómo ir ajustando y ser flexible. Que no todo tiene que hacerse como yo creo que es correcto, ¿verdad? Eso también me lo enseñó la maternidad porque necesité mucha ayuda y entonces en mi mundo ordenado, planificado, si no le ponían el pañal a mi hijo como yo decía, yo pensaba que mejor no me ayudaran. Ellas se ríen porque saben que es así. Todas las mamás tenemos una técnica específica para cada cosa que le hacemos a cada hijo, incluso, ¿verdad? Entonces, tuve que dejarme, ¿verdad? Si yo quería que a mí me ayudaran y poder sacar todas las tareas que tenía que hacer, tenía que aceptar que otra persona le pusiera el pañal al revés. Si quería, pero con tal de que alguien más se lo pusiera, no solo yo. Y ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero funciona para todo y luego también funciona mi trabajo, porque ahora que yo tengo un grupo grande de ingenieros, muchos están aprendiendo su forma de hacer las cosas. Entonces, he aprendido con esa nueva habilidad a ser flexible, a que no tienen que hacer el diseño o el fixture o lo que estén trabajando como yo digo, ¿verdad? Y que muchos son muchísimo más creativos que yo y que van a encontrar diferentes formas de hacerlo y que lo que importa es que yo les dé la guía de qué es el resultado que tenemos que lograr y que vayamos ahí dentro de los parámetros que esperamos. Entonces, esa es una de las cosas que se lo debo a la maternidad. Como les digo, dejarme ayudar, ¿verdad? Tener paciencia, mucha paciencia, aprender a confiar y priorizar. Porque en ingeniería de manufactura yo nunca me fui un día tarde de la oficina, no dejé de ir a recoger ni un solo día a mi hijo a la guardería, pero durante el día tenía que ser bastante ágil y flexible y saber bien qué tenía que entregar ese día para irme sin que nadie más me llamara. Yo les decía, si quieren me llaman cuando ya mi hijo comió y se durmió y sigo, pero de 5 a 9 no estoy disponible todos los días. Y no hubo un solo día que me tuvieran que llamar para reclamarme por algo. Pero esa priorización y entender qué era lo que yo tenía que hacer me ayudó muchísimo. Enseñar a otros a que también lo pueden hacer, ¿verdad? Porque a veces la gente nada más se te acerca y dice, bueno, si me dice qué tengo que hacer, yo le ayudo. No. Hay que empezar a poner a la gente a hacer las cosas para que empiecen a creer que también lo pueden hacer y confiar en que así va a ser. Y definitivamente dar el ejemplo, ¿verdad? Cuando uno es mamá, uno puede decirle al hijo, no diga malas palabras, pero si uno todo el día pasa diciendo malas palabras, difícilmente no va a hacer. Lo mismo pasa en el trabajo, ¿verdad? Yo no puedo esperar un comportamiento de mis ingenieros si yo misma no lo practico. Y bueno, pues acá mis primeras conexiones eran hasta la experta en lactancia, porque como buena ingeniera yo necesitaba que alguien me diera instrucciones de cómo hacerlo. No bastaba con que mi mamá me lo explicara, yo no lo entendía, necesitaba un procedimiento. El pediatra, otras mamás contemporáneas que me contaban con qué habían estado luchando y cómo lo habían solucionado. Mi propia familia, el papá de mi hijo que siempre estuvo presente y siempre lo está. Mis vecinos, ¿verdad? Porque a veces es como, uy, no tengo mañana un yogur para mandarle, me puede prestar porque ya no me dio tiempo en la carrera del día a día. Las teachers de mi hijo que estaban con él todo el día en la guardería y fueron mis nuevas aliadas. Y mucha gente, porque en los primeros años de maternidad yo estaba cerrada en mi ciclo y ahora más bien doy gracias que tengo una red enorme de un montón de personas a las que les recibo la ayuda siempre. Y pasa igual en el trabajo, ¿verdad? A veces uno quiere como resolver uno el problema solo porque cree que es su oportunidad de demostrarlo y se insiste, pero no se da cuenta que hay más personas que ya saben cómo resolver el problema y tal vez necesitamos contactar a esas personas primero y después ponerle nuestro sabor especial para resolver los problemas. ¿Qué me pasó luego cuando ya yo era gerente de manufactura pero estaba empezando?
que me daban los retos aburridos o que no eran retadores. Que eso, ¿verdad? Muchas veces se puede considerar como un bias más que nada en las mujeres. Era, no, a fulana le vamos a poner este proyecto porque es más sencillo. Bueno, también me pasó y podría pasarnos a los que estamos empezando jóvenes en la carrera. Entonces, bueno, ¿qué podía hacer yo? Que ya contaba. Bueno, yo soy súper competitiva. Entonces me dolía aceptar que a mí me dieran, era el proyecto o el trabajo más light. ¿Qué podía aportar? Bueno, soy muy insistente, muy persistente, soy muy buena creando sistemas o cosas nuevas y sé sacarle la habilidad a otros, porque ya en ese momento tenía otras personas. ¿Qué aprendí? Que siempre hay una forma nueva de hacer las cosas. Entonces, después de que yo tenía el reto de liderar un área que era la más sencilla, pues aparecieron nuevos proyectos que mi equipo de trabajo pudo encontrar de muchos millones que podíamos ahorrar. Y la sorpresa era para toda la fábrica porque creían que de ahí ya no se podía sacar nada, pero encontramos una forma, mi equipo y yo, de sacarle el jugo. Entonces creo que lo que aprendí es que hay oportunidades que si uno las busca desde otro ángulo puede aportar algo diferente y dejar trabajar a otros, aunque parezca mucho, lo aprendí porque una de mis ingenieras era una persona súper competitiva que quería avanzar mucho en su carrera y yo era muy protectora y entonces decía, no, es muy cansado, no. Entonces, el mismo error del que yo me estaba quejando, lo repetía en ella. Hasta que un día uno de mis jefes me dijo, ¿y qué tal si ella quiere y si ella puede? Entonces aprendí desde ese momento con ella en un proceso ahí en donde nos fuimos adaptando, que cuando hay algo muy difícil, cansado, retador, etcétera, yo le pregunto a la persona si lo quiere tomar y si la persona está anuente, aunque sea estar horas extra, yo se lo permito siempre y cuando vaya entregando los resultados. Entonces, ¿verdad? También eso tuve que aprender, que a veces no es todo como yo digo. Bueno, cuando empecé a trabajar en esto, empecé a trabajar más en proyectos de mejora. Entonces mi red creció y empecé a contactar más con las personas de la oficina de proyectos de mi trabajo. Ya no solo era el cuarto limpio o la manufactura donde yo estaba, mis compañeros de finanzas también, los empecé a incorporar porque ocupaba mucho de ellos para saber si lo que estábamos haciendo era rentable o no. Y conocí más funciones de otros departamentos. Y el más feliz del proyecto que habíamos hecho era el VP de ese momento de la planta. Entonces después le decía a las otras áreas, que en teoría tenían más oportunidades, es si esta área, que es la más, digamos, estable y vieja del site, me da esta cantidad de savings, no sé qué puedo esperar de los demás. Entonces él era el que lo comunicaba por todas partes. ¿Qué otro reto me pasó? Exigirme ser perfecta sin derecho a equivocarme. Y ese lo quería traer hoy porque me ha pasado a mí y me tocó mucho tiempo aprenderlo, pero también cuando tengo nuevas ingenieras en mi departamento, e ingenieros también. Muchos hemos sido creados bajo un estándar muy alto, ¿verdad? Tal vez se les haga familiar cuando llegaban a la casa y no se habían ganado un 100, ¿verdad? Y que a uno le dicen, ¿y por qué no se ganó un 100? ¿Verdad? Entonces, siempre tuve como esa expectativa muy alta y yo en mi cerebro tenía seteado que así tenía que ser, ¿verdad? Que todo lo que yo hacía, incluso en el trabajo, mi calificación, tenía que mantenerse desde la escuela, el colegio, la universidad y el trabajo, siempre en outstanding o siempre el 100. Entonces sufría mucho, porque cuando algo no salía bien, me cuestionaba muchísimo por qué no, y no veía otras cosas buenas que pasaban o cosas que había podido aprender en el proceso. Entonces, no quiere decir que uno tenga que ser mediocre o resignarse, pero también hay que estar seguros de cuáles son las expectativas y qué tan duros estamos siendo con nosotros mismos. ¿Qué habilidades tenía para superar ese problema del perfeccionismo? No dejarme caer porque soy competitiva, aunque las cosas no me salieran bien, que me gusta lo que hago y aprendo rápido, soy observadora y también comparto lo que aprendo. Entonces, tuve que aprender en ese proceso ya muy vieja, que yo no soy una nota, ¿verdad? Que si mañana no me ponen un 100, eso no me define a mí y que hay más cosas que yo aprendí en un proceso, en un año de evaluación, que
no sabía antes y que puedo seguir aprendiendo. ¿Sí? Con respecto a, digamos, cuando uno es perfeccionista, el hecho de que, por ejemplo, a veces aprende uno más cuando uno falla que cuando uno falla. Entonces, digamos, uno te queda esa parte, ¿verdad? Pero como ingenieros a veces yo no sé por qué no queremos fallar. Usualmente en el proceso, ¿verdad? En el proceso, tú pruebas algo que no te funciona y a veces aprendes más cuando no funciona que cuando lo haces todo bien. Sí. Eso es lo que hay que tratar de tener en mente, lo que estamos aprendiendo y que entonces yo realmente me voy a asegurar que si yo aprendí A, mañana no se repita A. Puede ser que aparezca un B y un C y hasta una Z en las nuevas iteraciones de causas de problemas que yo voy a confrontar, pero creo que lo más importante es eso, aprender, bueno, ya yo encontré que esto puede causar que esta máquina no funcione bien. ¿Qué hago para arreglarlo? Y tratar de solucionarlo lo más pronto posible. Se supone que uno lo arregla, pero puede ser que el otro día lo llamen porque está pasando otra cosa. Aprendí a disfrutar un poquito más el camino. A mí me gusta mucho lo que hago en la ingeniería, la gente con la que trabajo y los problemas que resuelvo. Entonces, a veces me enfoco más en eso que estar pensando en cuál va a ser el resultado, si va a ser un 100 o no. Y que al final también uno puede dentro de ese planeamiento tratar de mapear los riesgos y crear planes de mitigación. Con eso quiero decir como ahora, si vamos a hacer una nueva implementación, vamos a hacer un nuevo proyecto, bueno, pensemos que puede salir mal desde ya. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y qué voy a hacer si pasa eso? Para estar más tranquila en el momento, porque entonces yo misma ya sé que algo puede salir mal y no tener ese mindset de que voy a la perfección directamente. Mis conexiones, bueno, mis jefes siempre han estado ahí, sobre todo en estos temas, para darme apoyo, de darme feedback de si está bien o no, que sea perfecta. Mis amigas, que siempre compartíamos, ¿verdad?, las frustraciones y demás. Mi pareja también, para darme consejos profesionales y cómo los dos podíamos aprender de lo que estábamos trabajando. Y las chicas de la red de mujeres, porque en la red de mujeres, al menos dentro de Boston, estamos de todos los departamentos y de todas las áreas, entonces a veces cuando compartimos un problema, tal vez, no sé, yo no sé cómo hacer una hoja de cálculo financiero, pero ahí hay una de finanzas que tal vez tiene un tiempo libre y me puede ayudar. O hay una de finanzas que necesita ayuda con algo de recursos humanos y ahí hay una persona de recursos humanos que le puede ayudar. Entonces, creo que tener como esas personas cercanas con quien desahogarme y que me den consejos también me ayudó a calmar mis ansias de la perfección. Esperar que mis resultados hablen por mí. Esa también me costó más tiempo aprenderla. Tuve aquí como que tomar en cuenta todo lo anterior y pasa que tal vez una trabaja mucho y cree que es como en la escuela o en la universidad, que si hace un excelente trabajo le van a poner una nota y ya quedó ahí. En realidad, en la vida laboral es un poco distinto, porque no basta con que sea uno súper esforzado, con que crea que todo está bien, todo el mundo está súper ocupado, y una de las cosas que yo aprendí es que mi jefe, por ejemplo, no me tiene solo a mí a cargo, sino otros 8. Entonces, estar pensando en lo que cada uno de los 8 está haciendo y por qué lo está haciendo y cuándo lo hizo, es un poco difícil. Entonces, he aprendido más de los chicos, porque cuando he tenido algunos, me hace mucha gracia que son los más valientes en decir, jefa, terminé este proyecto, se lo voy a mandar por correo. Todos estos beneficios vienen de mi proyecto, téngalo en cuenta, mejoré en calidad, en seguridad, en costos, rendimientos, etcétera, y con las chicas me cuesta más, pero esperan más porque lo dan todo para ser perfectas. Entonces, cuando llegamos al final, en esos procesos de evaluación, ellas tienen una expectativa más alta, pero tal vez yo no recuerdo tanto los detalles de las cosas que ellas han trabajado. Entonces, he tratado de ayudarles a que hablen por sí mismas de qué es lo que quieren lograr, que se tengan esas metas y que lo digan, qué están logrando y qué no, para asegurarse que todo el mundo lo escuche y no nada más esperar que la sombra del trabajo que uno estaba haciendo hable por uno. También me ha pasado a mí, tuve que esperar muchos años para ser suficientemente valiente, pedir un aumento salarial, porque creía que mis logros lo decían todo. Entonces, creo que es uno de los retos importantes que tal vez no es ingenieril, pero que nos puede pasar a nivel profesional a todos y a todas. Entonces, traté de envalentonarme más y eso es lo que he aprendido.
que no me dé vergüenza de ser show off, como dice, ¿verdad? Ir a mostrar mis resultados y decir, y la verdad es que yo he hecho todo este trabajo con mi equipo, sola, con mis compañeros, pero yo he trabajado en esto, ténganlo en cuenta y sentirme muy orgullosa de eso. A la vez de siempre estar consciente de cuáles son mis limitaciones y las cosas que yo todavía necesito seguir aprendiendo. Y pues mis conexiones para lograr mejorar siempre han sido pues el feedback directo con mi jefe para lo bueno y lo malo. Mis amigas y mi pareja, y también he tenido la oportunidad de contar con una coach que me ha ayudado mucho a prepararme para tener esas conversaciones. Lo he hecho de las dos formas. He buscado una coach por mi propia parte para trabajar cosas a nivel profesional y personal, pero también en el trabajo de decir que he contado con el beneficio de que me asignen una persona, que me ha ayudado también. Y bueno, este es el último, para ya no extenderme mucho más. También tengo un tema de salud. Tengo lupus eritematoso sistémico y es una enfermedad autoinmune que ahí la pueden googlear, pero eso puede ser un poco limitante, pero creo que a todos nos puede pasar en algún momento que tengamos una condición de salud. ¿Qué me pasa? Creo que para afrontar esta situación yo soy muy resiliente, como les decía, ¿verdad? Entonces siempre, a pesar de que tenga una caída, trato de aprender y seguir adelante. Soy muy organizada y me conozco bastante. Entonces he aprendido también en el camino que por más que uno a veces quiera que las cosas se den o se arreglen, porque ya les conté que me encanta arreglar problemas, hay algunos, incluso los propios, que no los podemos arreglar, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad yo creo que me ha enseñado que a veces uno puede recibir una noticia y por más que tenga todas las ganas del mundo, no va a poder cambiar ese resultado y hay que aprender a vivir con eso. A ser responsable con cosas muy sencillas, pero que a veces por la carrera y por priorizar otras cosas, que puede ser lo profesional o otras personas, uno puede dejar botado que tenía que ir por sus medicamentos, tomarse sus medicamentos, a ir a todos mis chequeos médicos, porque eso es lo que me da garantía que yo siga en pie todos los días naturalmente, a hacer más ejercicio, ¿verdad? Y a saber cuándo descansar, que yo creo que a todos nos pasa, y por ahí en redes sociales uno escucha lo del efecto del burnout y todo eso. Entonces yo creo que es muy importante que uno empiece a escucharse y saber cuándo detenerse. Ustedes, la mayoría están muy jóvenes, entonces tienen mucha energía, pero hay que tener cuidado. Uy, se me fue la última. ¿Me puede ayudar a ponerla otra vez? Gracias. Aquí siempre he tenido una red enorme, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que yo tengo, hasta que soy intolerante al gluten. Entonces cuando tenemos reuniones con mis compañeros, ellos me llevan empanadas sin gluten, porque ya todos saben y hay una red de apoyo importante. Ahí se ha extendido mucho más. Entonces con esto, y tal vez para concluir, para recordarles los 3 pasos que hablamos al principio. Siempre cuando vayan a afrontar un reto, yo les di varios ejemplos que les podrían pasar, pero ustedes van a tener los propios. Qué cosas tienen ustedes dentro de sí que les puede ayudar a afrontar esa situación, qué no saben y qué quisieran aprender para tener mejores resultados, a quién necesitan contactar, a quién necesitan pedir ayuda o a quién necesitan conocer para que eso se resuelva más rápido. Y lo bonito de esto es que si uno lo hace como cíclico, cada vez que vuelva a tener un nuevo reto, probablemente ya tiene nuevas habilidades que ha desarrollado para incorporar a su cinturón de batichica, digo yo, ¿verdad? Es como Batman, cuando tiene un problema decide qué herramienta usar, aquí es muy parecido, probablemente uno ya desarrolló una nueva y la puede agregar, a ser tolerante conmigo mismo, y que hay muchísimas personas a las que uno le tiene que agradecer dónde está. Entonces, creo que eso es parte de lo más importante para mí, que mi crecimiento se lo debo como persona y profesional a todas esas que están por ahí. Y hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Les puedo dejar la tarea de que se tomen, aunque sea un minutito, para escribirle o para llamar a esa mujer o mujeres, pueden ser muchas, que les han ayudado a ustedes a estar estudiando, a poder venir a las clases o a perseguir sus retos. Y bueno, y cada quien sabe quién es esa persona, pero ahí se los dejo. Y con eso cierro. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Más? ¿Comentarios? No. ¿Sí?
Yo creo que tal vez el consejo es empezar a conectar con las personas que van a estar en su rol en el trabajo, ¿verdad? Es cuando ya vas a empezar a trabajar. Entonces, ¿quiénes son esas personas que hacen algo parecido a lo que vos vas a empezar a hacer y empezar a observar qué hacen, cuáles son sus actividades, preguntarles, empezar a estudiar por su propia cuenta si hay procedimientos en el lugar de trabajo donde ustedes van a ir, leerlos, pero si tienen dudas, empezar a conectar con esas personas, quiénes pueden ser. Yo sé que depende de la personalidad, pero si son tímidos, traten un poco de al menos tener ese objetivo, ¿verdad? Decir, es que necesito aprender de esto para empezar a hablar con esa persona. Y si no lo son, perfecto, para empezar a expandir su red para que se ayuden y que puedan avanzar más rápido. Al menos ese es mi consejo de mi parte y que no se echen para atrás si algo no les sale bien en el primer proyecto o en la primera tarea. ¿Algún otro comentario, pregunta?